Networking Café, al encuentro entre las personas, las ideas y las oportunidades. Bienvenidos a Networking Café, un espacio para todos los que estamos rompiendo fronteras. Un espacio que se estará transmitiendo constantemente a través de videos en streaming en Facebook y será subido posteriormente al canal YouTube. Sean todos bienvenidos y espero que compartan sus opiniones y que rueden la voz. Les habla Adrián Peláez y tengo el orgullo y honor de tener a mi lado a Fernando Núñez Noda. Y corrijo, Fernando Núñez Noda. Lo que pasa es que él es ampliamente conocido como @Núñez Noda en Twitter, cuenta verificada de un periodista a quien todos admiramos, no solo por la coyuntura actual que vive Venezuela, sino por muchas coyunturas, que esto ya es una montaña rusa en la que él ha mostrado su profesionalismo, más allá inclusive de tomar posición. Siempre apelamos a él como el punto de equilibrio. Y en Facebook y en Twitter, en su labor de escribir, de contar desde su punto de vista, desde su óptica, somos parte de su comunidad digital. Yo soy uno de sus seguidores. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Adrián. Igualmente. Somos seguidores mutuos. Gracias. Fernando, tienes un gran proyecto hoy por hoy que se llama Verificados con K. ¿De qué trata? Verificados, sí. Bueno, Verificado viene a hacer una respuesta a este problema tan complejo y tan crucial en este momento, no solo para el periodismo, sino para la opinión pública, la política y muchos otros aspectos de la vida que a veces no nos imaginamos, que es el de la desinformación, la posverdad y las noticias falsas, que son su exponente más común, ¿no? Como hemos visto, a partir sobre todo de 2016, en el marco del inicio de la campaña electoral en Estados Unidos, nos dimos cuenta, un poco tarde, porque ocurrió sin que todavía se detectara la fuente, pero nos dimos cuenta que el problema de las noticias falsas no es un asunto local, ni es un asunto anecdótico, sino es más bien un problema geopolítico, en el que se ha descubierto que se está usando como un arma, es decir, lo que llaman de weaponization, el carácter de arma que puede tener la información, y en este caso las noticias falsas, que pueden influir enormemente en decisiones colectivas. Por ejemplo, el fiscal Robert Mueller, que está llevando esa investigación, pues llegó a la conclusión en su informe que las noticias falsas de Rusia tuvieron una influencia importantísima en el resultado de las elecciones en 2016 que le dio la presidencia a Donald Trump. No se sabe hasta qué punto esas noticias falsas y esa desinformación que se envió desde no solamente Rusia, sino otros países de la órbita rusa, no se sabe hasta qué punto esa información determinó el resultado, pero sí se sabe que fue en un gran porcentaje. Y no solamente en el tópico específicamente político, sino en tópicos de opinión pública. Por ejemplo, crear división social, crear conflicto. Por ejemplo, se descubrió en esa investigación, por cierto, que hay un grupo de gente que es minoritario, pero muy ruidoso, que tiene unas campañas antivacunas, ¿no? Entonces, eso ha generado una conversación, una discusión, que se ha vuelto cada vez un poco más visceral y más agresiva, ¿no? Bueno, el fiscal Robert Mueller descubrió que buena parte del incremento de la presencia de ese tema en redes sociales y un poco el estímulo que tuvo el grupo de antivacunas vino por información de Rusia. O sea, se empezó a avivar la cuestión antivacuna
Por supuesto que el crecimiento de las personas que están contra las vacunas fue muy pequeño, pero la conversación se hizo sumamente visceral y se transformó en un tópico importante que se reavivó en estos últimos años. Pero entonces uno dice, bueno, se supone que si eso viene de la sociedad misma, bueno, eso es algo endógeno, pues digamos. Pero si viene de afuera, y empieza a agitar a la gente en tópicos como el de la vacuna, en tópicos como los raciales, las diferencias entre distintas etnias, nacionalidades, el tópico de los inmigrantes, etcétera, todo eso se ha ido avivando, se ha ido, es como una especie de provocación que se hace a través de estos mensajes en redes sociales que imitan organizaciones, iniciativas, etcétera, y que son simplemente son fabricaciones de principios, son organizaciones que no existen, son temas que en realidad no están en la palestra, pero ellos ponen en la palestra. Entonces, la información falsa no es solamente una cosa que nos puede distraer o que nos puede hacer tomar decisiones equivocadas, es que hay una implicación geopolítica importante que puede influir en las decisiones de la gente, que puede incluso influir en el curso que tomen decisiones de gobierno, decisiones del Senado, de la Cámara de Representantes, del Poder Judicial, de la Presidencia y de organizaciones privadas también. Y que juega con ese otro poder que es la opinión pública. Entonces la opinión pública no tiene necesariamente una autodeterminación, sino que se deja tendenciar o influir por estas fuentes de información primarias. Pero ahora, aterrizándolo a ese pico que tuvieron las redes sociales, primero de mano de los ciudadanos anónimos, de los ciudadanos que se convirtieron en los primeros usuarios de redes sociales, de un Twitter que la gente lo vio como en un top, y después comenzó a menospreciarlo a favor de otras redes sociales, pero resulta que Twitter sigue siendo Twitter. Sí. Twitter se convirtió, y te pregunto, tú cuando vas a buscar información, ¿dónde la buscas primeramente? Claro. Y pasa que solemos ir a Twitter antes que inclusive a cualquier otro medio de comunicación, pero está pasando que ya está sigue estando en manos de estos ciudadanos que empezaron como pioneros de las redes sociales, a los que podíamos llamar influencers, opinólogos, según el país, radicales, o con sus partículas y cuotas de seguidores y de poder. Pero ¿cómo podemos verificar, cómo podemos enfrentar la información en tiempos de Twitter? Bueno, Twitter tiene ventajas, por supuesto, la rapidez, el acceso, el hecho de que es información corta, es muy bueno, porque uno se ve obligado a resumir y a ir al grano. Y de paso le ofrece a personalidades y a personas, digamos, a políticos, a artistas, a gente que esté involucrada en la noticia, le permite una forma muy rápida de expresarse sin necesidad de intermediario. Eso es muy bueno. Pero Twitter es muy caótico, porque es mucha información que está fluyendo permanentemente, y es mucha información que inmediatamente es es transformada o es tomada para generar opinión de otros. Entonces se va desvirtuando, se va deformando probablemente lo original dicho, se va distrayendo la atención en discusiones locales, más grandes, etcétera. Entonces hay un nivel de caos importante en Twitter también, ¿no? Yo creo que es inevitable, porque eso es parte, estas son dinámicas orgánicas, o sea, esto no lo están manejando los rusos ni los chinos. Es una cosa que surge de la misma sociedad. Hay gente que tiene, por su perfil, por la forma en la que escribe, por la información que comparte, tiene más influencia que otros. Hay gente que ya tiene influencia fuera de Twitter y la traslada a redes como Twitter. Estoy hablando de Twitter como una de las más importantes. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí,
Twitter cambió su algoritmo, por Ujú. cierto. Antes lo que uno veía era lo último que salía. Ahora uno ve lo que tiene más resonancia. De modo que va siempre a ver primero las cosas que están generando más conversación. Eso le da ventaja a los influencers o a las personas que tienen más seguidores o que generan más conversación. Porque inmediatamente uno lo que va a ver al principio es lo que esta gente está manejando. Entonces, punto para los influencers o las personas que generan conversación en ese sentido. Entonces, bueno, lo que digo es que el uso de Twitter puede ser muy tendencioso. Claro. Uno pensar que lo que están manejando y diciendo las personas que tienen influencia es el estado de la conversación. En realidad es el estado de la conversación de la gente que tiene influencia, que no es exactamente lo mismo, porque puede haber mucha más gente hablando de otra cosa, pero como son cuentas de pocos seguidores, no se refleja. Mi pregunta entonces tiene que ver, para hablar de manera positiva y constructiva, ¿qué recomendaciones tú le das a estas personas que tienen la facultad, la fortuna y el derecho ganado de tener una influencia, de que tengan seguidores, que lo repliquen, para que puedan capitalizar de manera sensata y obtener prestigio de Sí. quienes son? Porque por último te puedes convertir en una persona a la larga con un poder y con la Sí. capacidad de crear una tendencia. Claro. Entonces, hay mucha desorganización y mucho caos. Sí. ¿Qué principios les puedes recomendar a esta gente para que no... Bueno, yo diría un principio que suena elemental, pero es difícil de implementar y de ejercer. De diferenciar, no solo de diferenciar con la información que produce, sino de advertirlo de alguna manera, diferenciar muy bien la opinión de los hechos, o sea, del reporte de información fáctica, factual. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros escribimos un tweet, a veces no decimos si lo que estamos reportando es un hecho de la realidad o una opinión. A veces expresamos las noticias como opinión y a veces hacemos lo contrario. Reportamos como noticia algo que es meramente una opinión. Eso pasa mucho en estos, sobre todo en blogs que son escritos por, digamos, personas que no son periodistas. Entonces ellos afirman cosas que no están verificadas, o que son, digamos, ambiguas, o que son medias verdades, es decir, cosas que tienen información cierta y cosas que que tienen información falsa. Es como que yo diga que tú eres un comunicador muy escuchado, muy seguido, que tú, digamos, tienes actividades en esta universidad, pero tienes un problema, problema muy extraño en Venezuela, no sé qué cosa. Entonces, claro, la mente humana va funcionando de una manera secuencial. Me dijeron una verdad, me dijeron una verdad, me dijeron una verdad. Esta cuarta cosa debe ser verdad. Es como un silogismo, ¿no? Si A, B, C son ciertas, hay mucha probabilidad que sea cierta la cuarta, y la cuarta es falsa. Entonces, esa cuestión de no diferenciar entre opinión y noticia es muy importante. Eso es una de las primeras cosas que yo recomendaría. Otra cosa es cuando uno pretende decir algo que es cierto, bueno, presentar un mínimo de evidencias. O sea, por ejemplo, quizá en un tweet no puedo hacerlo, porque es muy corto, o puedo hacer un hilo, pero suponiendo que yo voy a manifestar algo en un tweet, tiene que haber algún lugar que yo pueda citar o mandar a las personas a revisar cuáles son las pruebas forenses de algo. Es decir, qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes están involucrados, qué intenciones hubo, qué efectos produjo eso, y que esas sean cosas que se puedan verificar, si no con fotos, con videos o digamos, o testimonios directos de los testigos, por lo menos que se puedan verificar en medios de comunicación que sean confiables. Una pregunta que te hago: ¿cómo manejar la visceralidad cuando la indignación
es muy fuerte. Entonces la gente tiende a ser muy visceral en Twitter y da unas opiniones muy fuertes. Sí. ¿Cómo decir lo mismo con guantes de seda así tengas un ladrillo dentro? O sea, ¿cómo puedes decir las cosas de una manera contundente Sí. y causar la misma intención que quieres causar? Claro. Bueno, la visceralidad y la emocionalidad pueden servir para aupar, para mover a la gente, pero no necesariamente para convencerla. Hay gente que quiere, hay gente que quiere escuchar ciertas cosas, independientemente de que sean ciertas o no. Cuando hay un momento de rabia, la gente prefiere escuchar a quien expresa mejor esa furia, esa ira, que a la persona que le explica cuáles son los aspectos ciertos y no ciertos del problema. No quiere escuchar eso en absoluto, lo que quiere es descargarse, es una cuestión emocional que no tiene nada que ver con un análisis racional de la realidad. Entonces, en ese caso no hay nada que hacer, porque si uno le dice a la... Bueno, no es que no hay nada que hacer, digo, no hay nada que hacer para convencer a una persona que lo que quiere es, digamos, catarsis, que quiere liberar esa furia. Que tiene derecho a... Que tiene, por supuesto. Pero entonces en ese caso, digamos, mira, yo me quiero descargar, yo quiero decir que no sé quién es un tal cosa, que tal cosa que pasó es una tremenda VIP, ¿no? Vamos a poner la palabrita ahí tachada, etcétera, ¿no? Ese arranque de furia tiene que quedar como un arranque de furia, como una expresión de la indignación que tú sientes ante algo. Pero si eso lleva a afirmaciones que son falsas, que son exageradas, entonces, bueno, estamos haciéndonos un flaco favor, porque cuando la emocionalidad baja, entonces viene el momento del análisis, y es el momento en el que las personas que se ven afectadas por eso pueden decir, mira, esta persona dijo esto, eso es falso, esta persona dijo esto es falso, esta persona dijo eso es falso, porque y entonces esa persona pierde credibilidad. Eso se hace mucho en la guerra sucia política. Yo doy información falsa acerca de una persona que tú detestas, a la que tú te opones, y entonces tú la replicas, tú dices, mira, esta persona hizo esto, y entonces vengo yo y digo, mira, Adrián dijo, esto es falso, y lo compruebo, y entonces te lesiono tu credibilidad. Que es una de las otras preguntas que te tenía. Causa impotencia en el lector, sea pequeño, me imagino un usuario que está en Twitter y está leyendo que un periodista en tal o cual parte está dando una opinión que tú sabes que está errada, que tiene elementos, sobre todo ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el que periodistas de cualquier otro lado están dando unas opiniones con elementos totalmente inválidos. Exacto. Pueden tener razón en unas cosas, pero en otras totalmente traídas a los pelos. ¿Cómo tú puedes colaborar y decir, oye, tú estás equivocado en esto? ¿Y con qué elementos podemos jugar en esa comunicación? Sí, bueno, lo primero que yo recomiendo es que creemos de crear el expediente. O sea, yo no me refiero a una carpeta, no, sino que busquemos referencias, o sea, sitios web, declaraciones de expertos, artículos de la Constitución, etcétera. Todo lo necesario para en un corto texto tener la información verificada y correcta. Es decir, si este es un hombre autoproclamado, este es un tipo que dijo que él era el presidente, no, señor, eso no es así. Hay un artículo o hay unos artículos de la Constitución que indican que si hay un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional pasa a ser el primer presidente, el presidente de la República de forma interina hasta que se llamen a elecciones. Y si un mandatario es elegido por una elección que se considera ilegal, porque no fue convocada por el ente que tiene que convocarla, entonces esa elección no vale y hay un vacío de poder. Esa es la sucesión legal según la Constitución y las leyes venezolanas. Entonces, esa pequeña explicación que está en muchos lugares, se puede conseguir,
Ni siquiera tiene que redactar a la persona, sino citar a alguien que tenga credibilidad y que tenga estatura para eso, un magistrado, un jurista, un abogado experto, o un periodista de mucha credibilidad, si tener esa información a la mano. Con esa información a la mano, entonces ya uno puede comunicarse con ese periodista o por ejemplo, convocar a otras personas y decirle, mire, aquí está esta información, vamos a hacérsela llegar a ese periodista, vamos a firmar una carta en conjunto, vamos a mandarle tweets con ese anexo, vamos a, qué sé yo, a grabar un video en el que muchas personas se lo digan, etcétera. Hay muchas formas de hacérselo llegar, pero es siempre importante que tengamos las evidencias a la mano, porque eso es lo que nos da credibilidad y nos da fuerza. Otro tema que está en palestra sobre el tema es que ciertos periodistas han hecho entrevistas, en un caso en casa o local o afuera, y mucha gente le está exigiendo que no están haciendo las preguntas adecuadas o correctas, o que el papel de un periodista debe ser extremadamente duro y crítico, sí. Y crítico. Tú como periodista, ¿qué me puedes hablar de cuál debe ser el rol o qué derechos y obligaciones tiene un periodista dadas las coyunturas? Claro. Bueno, un periodista, independientemente de lo que él crea, o sea, y de cuáles sean sus preferencias políticas y posición, él debería siempre buscar los dos lados de la información. Es muy... afecta su credibilidad cuando acorrala a la persona, ¿no? Y cuando eso se transforma más bien en un debate. Se supone que es una entrevista, que la persona es la que tiene que expresar, sea desagradable o inconveniente o que estés en desacuerdo con lo que diga, pero eso es lo que dice, pues. O sea, lo que hay que hacer es preguntar y preguntar bien. Otra cosa es que no ser tendenciosos. Hay muchos periodistas que van conduciendo la entrevista hacia a una matriz de opinión que ellos ya tienen como meta. Pues yo quiero llegar aquí, yo quiero acorralarte. Entonces, eso pues es un poco agresivo, se nota, la gente lo dice, siempre lo dice, oye, pero ese periodista estaba casi que un cuchillo en la mano para que el tipo contestara lo que él quería que contestara. Yo creo que hay que hacer más amplio. O imagina que el periodista te juzgue y te condene porque tú estás dando tal o cual respuesta. Ajá, exacto. En ese caso, está transformando la entrevista en un debate, que no es la idea, porque no es el rol del periodista, y no era la idea de ese encuentro con la persona. Bien, cuando el periodista toma una posición política o ideológica y la defiende, deja de ser periodista y se convierte ¿en quién? Bueno, tiene todo el derecho, por cierto, pero tiene que diferenciar los roles. Okay. Si él va a escribir eso, entonces es un artículo de opinión. Y un periodista tiene todo el derecho a escribir opinión. El problema es cuando la opinión se disfraza de crónica o de un ensayo factual o de un reportaje. Esa tendenciosidad tarde o temprano se va revelando. Entonces la persona, ¿qué es lo que pasa? Si está de acuerdo con lo que el periodista dice, bueno, lo hace por complicidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice y yo me voy a hacer el loco porque me beneficia. Pero en el fondo va a decir, este periodista no es un periodista objetivo o por lo menos balanceado, porque tú tampoco es que tienes que, uno lo que tiene que hacer es ser balanceado. Es decir, si una persona dice algo a favor de su movimiento, bueno, tratar entonces de buscar el aspecto contrario, el aspecto, bueno, pero mire, tal persona dice tal cosa o se descubrió esto, ¿usted qué opina al respecto? Probablemente la persona no va a aceptarlo, pero va a cometer errores cuando responde esas preguntas de tratar de defender algo que es un hecho, por ejemplo. Bueno, pues yo doy una entrevista con el ¿cómo se llama? Arreaza, ¿qué es lo que es Arreaza? El canciller. Del régimen. Lo entrevista, del régimen, que yo le llamo régimen. Ya no es gobierno, o sea, es un régimen ilegítimo. Lo entrevistan dos periodistas colombianas.
Y ellas le preguntan por toda la situación de lo que está pasando en Venezuela, porque él niega que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Ese era el tópico, ¿no? Pero canciller, no hay en Venezuela gente que está pasando hambre, no hay gente que no es atendida en los hospitales porque no hay insumos, porque no hay infraestructura, no hay no sé cuántos neonatos que han muerto porque no hay, digamos, luz en el hospital. Entonces él, en vez de discutir esos temas con cifras, con datos, él empezó a tratar a las periodistas como si fueran estúpidas, ¿entiendes? Como si fueran, o sea, no, en Venezuela es que no hay ninguna crisis humanitaria. Donde hay una crisis humanitaria, lleven esta ayuda humanitaria a Colombia, que también tiene problemas. O sea, una forma tan poco inteligente, tan poco graciosa y de tan baja estatura intelectual como para decirle a unas periodistas muy bien informadas que esa ayuda humanitaria es banal, eso es una excusa, Entonces, yo decía, wow, ¿cómo van a hacer estas periodistas? Pero ellas o sea, ellas no lo confrontaron, ellas simplemente revelaron, o sea, no hacía falta, ellas fueron, me parece a mí, muy inteligentes, ellas se mantuvieron preguntándole lo que tenía que preguntarle, decirle, por ejemplo, pero, señora Riaza, si en Venezuela, por ejemplo, ya ella habló de la gente que no tiene comida, la gente que no, o sea, hay un déficit alimentario de tanto por ciento, entonces él decía, ajá, sí, la ayuda, ¿y qué pasa si la ayuda humanitaria entonces llega a la frontera? ¿La van a dejar entrar? Entonces él decía, bueno, es que el que quiera mandar una cosa a Venezuela tiene que llenar unas formas de importación y tal, ¿me entiendes? O sea, sus respuestas fueron tan poco brillantes, fueron tan escasas intelectualmente, lo que haría una persona inteligente en eludir esas preguntas. Lo hizo de una forma tan pobre intelectualmente que ya está, eso era todo lo que ella necesitaba. Ellas no necesitan ponerse a pelear con él, ellas simplemente... tomar la evidencia. Ellas simplemente dicen, aquí está la entrevista. Cualquiera que la oye dice, wow, este hombre, por Dios, está aceptando que todo lo que preguntan estas mujeres es cierto, porque no les respondía directamente, ¿entiendes? Como su tesis era sencillamente que no hay problema, que no hay ningún problema. Deja en evidencia. Esa crisis humanitaria es inventada. Mira, hay una frase que me gusta tuyo mucho, la saco del Facebook, no sé si la hiciste Twitter, decía, Twitter es el reino de las informaciones en público, WhatsApp es el reino de las informaciones en privado. El asunto es que en Venezuela se necesitan esas redes. Son todos los medios libres que posee. Tratemos al menos de que nuestros espacios estén libres de información tóxica, falsa o tendenciosa. Exacto. Mi pregunta es, y apelándonos al tema que es periodismo en tiempos de influencers y opinólogos, ¿cómo rescatamos el oficio de los buenos periodistas? ¿O cómo colaboramos como ciudadanos? ¿Cómo valoramos a los buenos influencers y opinólogos que tienen derecho de serlo? Sí. Pero que no sean los que tengan que por sí dirigir la barca, porque nos pueden mandar por un despeñadero. Claro. Sí, bueno, precisamente hay opinólogos muy buenos, por cierto, gente muy preparada, gente muy que cuida mucho, exacto, hace la tarea, se informan bien al principio para poder hablar. Pero hay otros cuyo objetivo fundamental es azuzar, crear emocionalidad en la gente para que, bueno, haya reacciones violentas, agresivas, etcétera, ¿no? Estas personas usualmente apelan a la información falsa, porque la información falsa tiene 70% más de probabilidad de ser compartida que la información cierta, por una razón muy importante. La información falsa se puede ajustar a lo que la gente quiere escuchar. Y por otro lado, la información falsa suele ser sensacionalista. Entonces, si me dicen, tomará tantas semanas el que se realice la agenda de Guaidó, eso es una cosa, pero si me dicen la agenda de Guaidó tiene que resolverse en una semana o estamos fritos,
¿qué voy a repartir yo? Inmediatamente reparto la segunda, siendo una información falsa, exagerada o tendenciosa. Entonces, un influencer que está manipulando la información, la información para lograr emocionalidad, para lograr esa sensación de urgencia o para movilizar a la gente, está haciéndole realmente un flaco favor. Te voy a decir por qué. Una de las características, como dije, de la información falsa es que es sensacionalista, y una de las formas de hacer sensacionalistas es la inmediatez, la urgencia. Esto tiene que resolverse ya. Yo hoy puse un tuit que decía, yo te voy a leer porque me parece que sin saber que me iba a hacer esta pregunta, en cierta forma la refiere, ¿no? Yo puse que los radicales de Twitter, que son en buena medida los que llevan yo puse, cada opositor radical tiene su hoja de ruta. Si Guaidó la cumple, lo glorifica. Si no la cumple, le dice de traidor para abajo. Vale decir que todas las hojas de ruta son distintas. Es decir, lo que quiero decirte es que muchas veces el opinador está pensando más en él mismo y en su influencia y en su proyección, en su popularidad y en la eficiencia en su persona tuitera o instagramera o facebookera. Valida su posición ante su comunidad. Sí, está mucho más interesado en eso que en lograr un cambio de actitud positivo de la gente o informar adecuadamente. Y demuestra que no maneja el timing, porque ya se ha dado cuenta que el timing no es el que él... Sí, indudablemente. No depende de él. Mira, yo tengo, lo que pasa es que no lo voy a hacer porque no es la idea de verificado tampoco. Pero yo tengo una cantidad de predicciones que han hecho una cantidad de opinadores y de influencers que no se han cumplido, pero es que ni siquiera se han cumplido en 10%, en 20%, sino en 100%. Y sobre todo que coyunturalmente casi que te dan horas. Sí, la semana que viene, tal día. Entonces, cuando no ocurre, no dicen nada, no pasó nada. No rectifica. Eso no es conmigo y tal. Entonces, o la culpa es de los actores, de otros, no de ellos que bueno, opinaron. porque es que no hicieron lo que yo dije que había que hacer. Mi pregunta o mi reflexión, dado, porque es que yo podría decirme a mí mismo que yo fui uno de los radicales, o que soy muy radical en mis posiciones, pero es que se han despegado unos tantos que son, es difícil los alcanzar. chacales del teclado. Ajá. Y es que, oye, si tú crees que hay una resistencia en Venezuela, ¿por qué nunca ha habido un movimiento, hechos o cosas producto de la resistencia? Todo depende de la agenda que nos digan los actores políticos. Sí. O una elección, o una fecha cumbre determinada donde tenga que ocurrir algo en marco de lo legal, pero nunca he visto que haya una actividad de una resistencia, que sé que todos somos resistencia, pero la resistencia, hablando ya de ciberactivismo y de activismo político o ciudadano, Claro. Yo no vi grandes hechos en la resistencia que hayan dicho, gracias a la resistencia se logró tal o cual cosa. Sí. Ahora bien, puede haber una resistencia que ha presionado a los actores políticos a no equivocarse o a no seguir equivocándose. Comunicacionalmente esa resistencia ha servido, pero que haya habido hechos tangibles y una agenda de ellos, no. No, es verdad. Yo creo que los muchos influencers confunden la popularidad con una atribución a tener razón. Mientras más gente me sigue, significa que más gente me da la razón. A veces no es eso. Inconscientemente hay mucha gente que sabe que lo que está apoyando es falso, pero lo hace porque la emocionalidad priva. Fíjate que hay gente que en grupos de WhatsApp, más que sea falso, apresurado o muy o inexacto o exagerado o con expectativas irreales. Aunque el sustrato sea cierto, las expectativas y el necesidad, modus operandi y toda la cosa es... Fíjate que yo en WhatsApp, yo me había retirado
muchísimos grupos, porque WhatsApp es eso, el imperio de la desinformación en privado. Pero ahora con verificado me he vuelto a escribir, porque esa es mi fuente de noticias falsas. Dígame, los audios y la cosa. O sea, ahí yo tengo el mar de las noticias falsas. Entonces, yo me doy cuenta, o sea, voy estudiando la cosa, ¿no? Voy estudiando la cosa. Y hay gente que me manda a mí información. Y yo le digo, mira, esa información es falsa. Y me dicen, pero ¿qué importa si eso ayuda a la causa? Como cuando ponen fotos de videos, o Sí, fotos y videos de acciones hace 2 años, ajá, ¿no? Que fueron reales, pero son atemporales o sí, son de otra cosa, de otros hechos. exacto. No, o por ejemplo, una foto alterada, una foto falsa, donde sale Maduro. Ah, bueno, la famosa foto del puente Yaguno, donde sale un individuo que no es Nicolás Maduro disparando, pero se parece y se le ha atribuido a Maduro desde hace años. No fue él, fue Richard Peñalver, que él ya se sabe, hemos visto fotos de otros ángulos, él mismo lo dijo, todo el mundo lo ha dicho. Y la gente la sigue compartiendo. Y yo, por cierto, le dije a una señora, ese no es Nicolás Maduro, ese es otro señor. O sea, no es que Nicolás Maduro sea un santo porque él no está ahí, pero él no es, pues, o sea, el dato es que eso es incorrecto. ¿Qué importa si eso ayuda a la causa? Yo digo, no ayuda a la causa porque es falso. O sea, precisamente si usted lo reparte y una persona chavista dice, eso no es cierto, bueno, usted queda como una persona no confiable. Bueno, Fernando, ¿eso no ayuda? Ya estamos terminando. Para cerrar, te voy a dar una última reflexión de mi parte, y es que necesitamos personas como tú, periodistas serios y que estén allí para contar después la historia que no ha sido contada, a especie de casi de historiadores de lo que ocurrió, con hechos y pruebas, sobre todo con actuaciones de los poderes públicos y todo eso, en caso de Venezuela, que se puede replicar en Colombia, se puede replicar en otros países como México, o sea, a nivel como en Estados Unidos. Y yo creo que al final, pues nada, te invito a que nos digas dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir y cómo te podemos apoyar. Bueno, gracias, Adrián. Bueno, me pueden seguir en verificado con k.com, ese es nuestro portal. Tenemos, pues, estamos en Twitter, en veri_cado, porque en Twitter no se puede colocar la palabra verificado pegada, es una regla que ellos tienen. Veri_cado con K. Y en Facebook también estamos bajo verificado, y en Instagram estamos bajo verificado. Ahí no solamente para que vean, sino para que nos envíen información. Si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren desmontar alguna información que les parece sospechosa, problemática, mándenosla, nosotros la trabajamos y si es el interés es masivo, lo publicamos. Si no, en privado se lo podemos desmontar o darles nuestra opinión o nuestro análisis al respecto, pero ahí estamos a la orden. Perfecto. Bueno, y síganlo, @NúñezNoda, encontrarán un gran periodista que está a favor de construir el imperio de la verdad. Credibilidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la entrevista.